¿Sabías que una enfermedad desconocida está afectando a cientos de personas en África y tiene a la Organización Mundial de la Salud en alerta máxima? Desde octubre de este año se han reportado más de 400 casos y 30 muertes en la República Democrática del Congo, con síntomas que incluyen fiebre, dolor de cabeza y desnutrición severa. Esta enfermedad ha desafiado los sistemas de salud locales y ha generado preocupación por su potencial propagación. En este video exploraremos los detalles del brote, las acciones que se están tomando y qué podemos aprender para prevenir futuras crisis de salud pública. Quédate para entender los riesgos y cómo podemos enfrentarlos juntos. Las enfermedades emergentes son aquellas que aparecen por primera vez en una población o cuya incidencia ha aumentado significativamente en una región. Estas patologías suelen estar asociadas con cambios ambientales, movimientos de población o interacciones más frecuentes entre humanos y animales, como en este caso. La falta de conocimiento sobre estas enfermedades las hace especialmente peligrosas, ya que los sistemas de salud no tienen protocolos establecidos para manejarlas. ¿Qué significa desnutrición severa en este contexto? En brotes como este, la desnutrición no solo es un factor de riesgo, sino que también complica el tratamiento de los pacientes. Según la OMS, más del 70% de las muertes en este brote se han dado en niños menores de 15 años, muchos de ellos menores de 5 años y con desnutrición severa. Este factor reduce la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y agrava los síntomas de enfermedades como la fiebre y las infecciones respiratorias. ¿Qué es una definición de caso y por qué es crucial en estos brotes? Una definición de caso es un conjunto de criterios clínicos que permite a los profesionales de la salud identificar pacientes potencialmente afectados. En este brote, la OMS ha establecido una definición basada en síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos y dolores corporales. Esto facilita la vigilancia epidemiológica y la detección de nuevos casos en comunidades remotas. ¿Dónde ocurre el brote y qué lo complica? El brote se concentra en la zona de Panzi, provincia de Kwango, en la República Democrática del Congo, una región rural y de difícil acceso. Las lluvias intensas y la falta de infraestructura han retrasado la llegada de equipos médicos y el análisis de muestras en laboratorios especializados. La OMS ha desplegado equipos de respuesta rápida para investigar la causa del brote, recolectar muestras y analizar las dinámicas de transmisión. Además, se están llevando a cabo búsquedas activas en comunidades y centros de salud para identificar más casos. También se han desarrollado protocolos específicos para manejar la situación, como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la implementación de reuniones regulares del Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública. ¿Qué hipótesis manejan los expertos? Aunque no se ha identificado la causa exacta, se están considerando enfermedades como neumonía aguda, gripe, COVID-19, sarampión y malaria. La desnutrición es un factor contribuyente que agrava los síntomas en los casos más graves. Algunos expertos, como la doctora Mirta Roses, han sugerido que podría tratarse de un nuevo brote de la enfermedad por el virus del ébola, aunque esto es solo una hipótesis preliminar. El impacto regional y global del brote, ¿existe un riesgo de propagación internacional? Aunque la OMS considera que el riesgo global es bajo por ahora, la proximidad del brote a la frontera con Angola genera preocupación por una posible transmisión transfronteriza. Las autoridades sanitarias están trabajando en coordinación con países vecinos para fortalecer la vigilancia y mitigar este riesgo. ¿Qué desafíos enfrenta la respuesta al brote? Además de las condiciones climáticas y geográficas, la inseguridad en la región dificulta el trabajo de los equipos de respuesta. La presencia de grupos armados y la falta de recursos médicos adecuados complican los esfuerzos para contener el brote y proteger a las comunidades afectadas. ¿Qué podemos aprender de este brote? Este brote resalta la importancia de la vigilancia epidemiológica, especialmente en regiones rurales y de difícil acceso. También subraya la necesidad de invertir en sistemas de salud más resilientes que puedan responder rápidamente a amenazas emergentes. ¿Cómo podemos prevenir futuras crisis? 1. Fortalecer los sistemas de salud locales. Aumentar la capacidad de diagnóstico y tratamiento en áreas rurales. 2. Promover la colaboración internacional. Compartir recursos y conocimiento para manejar emergencias sanitarias globales. 3. Invertir en investigación. Identificar rápidamente las causas subyacentes de las enfermedades emergentes. 4. Educar a las comunidades. Sensibilizar sobre prácticas seguras para prevenir la propagación de enfermedades.
Este brote en África nos recuerda que las enfermedades emergentes son una amenaza constante en un mundo cada vez más conectado. Aunque este caso está limitado a una región específica, la rapidez con la que se identifiquen y aborden las causas subyacentes será clave para prevenir una crisis mayor. La vigilancia, la inversión en salud pública y la colaboración global son esenciales para protegernos a todos. Si te interesó este tema, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. La información es nuestra mejor defensa contra futuras pandemias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.